Bien, chavos, comencemos entonces. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan visualizar la parte de Excel. ¿Va? Por aquí vamos a preguntar a Cristian, hijo, si se puede visualizar bien la pantalla. Sí, profe. Excelente, muy bien. Axel, ¿todo bien también? Sí, también, profe. Natalie, ¿también me escuchas? Sí. Perfectísimo, pequeña. Ponte lista, porque le voy a estar preguntando ahí a cada ratito. Muy bien, entonces voy a desactivar tantito mi cámara para poderte explicar, mientras aquí yo los voy a estar viendo porque pues estoy grabando su rostro a cada uno, muchachos. Ahí les va. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a trabajar, vuelvo a insistir, con gráficos, pero hoy vamos a ver cómo insertar varios gráficos en una sola gráfica, ¿ok? Es decir, cómo fusionar varios gráficos. Luego, de esto también tenemos que saber cómo cambiar los tipos de datos que nosotros tenemos, porque a veces la configuración, dependiendo del tipo de Office que tú tengas, es decir, la versión, puede ser 2007, 2010, 2013, 16, 2019, etcétera. Puede ser que de repente se cambie al momento de que tú grafiques y digas, no, esa gráfica no la quería así, yo quería que me pusiera estos datos, se supone que al momento de insertarla debió aparecer esto, etcétera y demás. Entonces, hoy vamos a ver cómo agregarlos o cómo editarlos o cómo fusionarlos en dado momento dependiendo qué es lo que nosotros necesitemos. Entonces, de acuerdo a esta pequeña tablita que tú puedes apreciar aquí, tenemos las categorías en los rótulos de columna. No se te olvide que esto de aquí es un rótulo de columna, ¿sale? En la primerita. Entonces tenemos rótulo o encabezado. Es alumno, horas de estudio y calificación. Es decir, cada una de las personas que están aquí presentes se supone que estudió una cierta cantidad de horas para poder obtener una calificación, por así suponerlo, ¿no? En un caso hipotético. Josué estudió 1 hora y por lo tanto sacó 5 de calificación. Heréndida estudió 4 y también le fue mal. Mientras que Eulalio 3 y sacó un 7 y así sucesivamente cada uno de ellos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es graficarlos. Por ejemplo, si yo quisiera que me comparara las gráficas de las horas de estudio junto con calificación, entonces debo insertar un gráfico. Y aquí nosotros tenemos, habíamos dicho que hay dos formas de insertar un gráfico, que para esto se lo vamos a preguntar a mi estimado Santiago Mondragón. Hijo, ¿recuerdas cuáles eran esas dos formas? ¿Qué? Perdón, profe, no lo escuché bien. ¿Cuáles son las dos formas de poder insertar un gráfico? ¿Vimos? Sí. Ajá. Puedes seleccionar los datos. Ok. Y en la columna datos, creo que sí era ahí, ¿no? Ok, le doy clic en datos y ahorita tú me dices si sí o si no. A ver, déjame ver. En datos tienes, por ejemplo, obtener datos externos, conexiones, ordenar, filtrar, herramientas, esquemas, etc. Quiere insertar una gráfica, ¿verdad? Ah, muy bien. Entonces, insertar, sí, es primer insertar. parte, Ajá, insertar sí. gráficos, ¿no? Y en el panel sí, insertar gráficos, sí. ahí están todos los gráficos. Muy bien. Vamos a ver qué necesita mi estimado Adrián Pérez. Échale, hijo. Te escuchamos. Gracias, profesor. Creo que la segunda era F11, ¿no? Es correcto, perfectísimo. La segunda es F11. Entonces, recordando lo de la clase pasada, teníamos que las dos formas es ir a la pestaña Insertar, panel gráficos y seleccionas el gráfico que quieras. La otra opción, como nos dijo Adrián, es simplemente presionar F11, pero si no funcionaba con F11, ¿qué teníamos que hacer, Faustino? Ajá, ¿te escuchamos, Faustino? El comando de Fn más F11. Perfectísimo, hijo. Excelente. Qué bárbaro. Me sorprende. Entonces, dijimos que las dos formas para terminar esta parte simplemente es insertar gráfico de la pestaña Insertar. Fn con F11, si no te funciona solamente con la pura tecla F11, ¿va? Entonces, si te funciona, pues perfecto. Y si no, pues bueno, ya sabes que la tecla está hasta mero abajo de tu lado izquierdo y dice Fn y presionas después F11 y listo. Muy bien, entonces, chequen bien lo que vamos a hacer, chavos. Voy a seleccionar lo que viene siendo esta parte de horas de estudio y calificación para comparar a cada uno de los alumnos que se supone que tenemos que hacer. Entonces, se supone que el gráfico, cuando yo lo inserte, debe demostrarme los dos tipos de gráficos en uno solo. Eso es como fusionarlos entre comillas, ¿va? Lo voy a hacer en pantalla completa para que lo puedas visualizar. Chécalo bien, ¿todos bien ahí? Excelente.
¿Sí, Héctor? ¿Sí se visualiza ahí? Sí. Muy bien. Entonces, si tú te fijas, aparecen aquí tanto un valor en color azul como lo que viene siendo en color tipo marroncito, café, no sé, dependiendo del daltonismo que tengamos todo, pues bueno, vamos a ver el color que queramos, pero son dos colores distintos. Y chécalo bien, aparece abajo, aquí en esta parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego acá aparece 0, 2, 4, 6, 8, etcétera, hasta el 12. Y más abajito aquí, donde dice horas estudio, calificación, nos aparecen dos nombres. Y se refiere precisamente a los colores que tenemos acá. ¿Ok? Esto que está aquí, chavos, se le conoce como series. Todo lo que tenga delimitado, todo lo que te diga, este color es para esto, este color para el otro, se le llama series, por si te pregunto en el examen. ¿Va? Entonces, ¿una serie qué significa? Bueno, una serie es una serie de datos, obviamente, una colección de datos que te dice a quién le pertenece. Entonces, en este lado, por ejemplo, el color azul dice que le pertenece al rótulo de columna horas de estudio. Me regreso tantito a la tabla para que lo puedas visualizar. Aquí está, ¿va? Entonces, en el gráfico automáticamente nombro a todos los datos de color azul, horas de estudio, y a los otros calificación, porque esos son los rótulos que nosotros tenemos. Entonces, una serie se puede crear de manera automática si seleccionamos solamente el rótulo de columna y sus datos. Pero si seleccionaras solamente los puros datos, no te va a aparecer tal cual como lo puedes visualizar aquí. Entonces, aquí entra el detalle de saber qué es lo que debemos de acomodar. Entonces, primera situación, muchachos. Lo primero que tenemos que hacer es darle los nombres automáticos que aquí deben de aparecer, porque se supone que nosotros estamos comparando cuánto estudió una persona con su calificación. Entonces, aquí dice 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 6 en la parte del eje de las X, es decir, en el horizontal. Y se supone que ahí deberían estar los nombres para ver cuánto estudió el alumno número 1 y cuánto sacó. Y así sucesivamente para los demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, tenemos que hacer lo siguiente nada más con la pura parte de lo siguiente. Vas a tener que darle un clic a tu gráfico para que puedas activar las pestañas. Esta que puedes visualizar acá, la cintilla de opciones, se le conoce como diseño a la pestaña. Y tienes todas estas herramientas de tu lado derecho en la parte última. Cambiar filas entre columnas y todo ese rollo, seleccionar datos, cambiar tipo de gráfico, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, primero le vamos a decir que en vez de que ponga los números del 1 al 6, que son los alumnos que nosotros tenemos, vamos a decirle que me ponga los nombres. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, le vamos a dar clic en la herramienta seleccionar datos. Entonces, ahí le vamos a dar un clic y te va a abrir una pequeña ventana donde te va a mostrar precisamente cuáles son los datos que tenemos. Ojo con esto. Tienes una parte izquierda donde vienen los rótulos de columnas que seleccionamos y tienes una parte derecha que vienen los números del 1 al 6, como puedes observarlo. Entonces, chécalo bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, por así decirlo, el lado izquierdo analizas uno de los dos ejes. En este caso es el eje, por así decirlo, de todas las series que agregamos. Si tú lo quieres ver de esa manera, el eje de las Y. Mientras que el otro es el eje de las X, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos cambiar aquí la parte de lo que está abajo, en vez de que aparezcan los 6 alumnos, pero enumerados y no con nombres, pues le vamos a dar clic donde dice editar. Entonces, si le doy clic en editar, te aparece esta otra ventanita que puedes visualizar y aquí te pide, dame el rango de los rótulos de ese eje que quieres cambiar, ¿ok? Entonces, una vez que aparezca esto, lo único que tienes que hacer es ir a tu hoja donde están los datos, ¿sale? Sin cerrar obviamente esta ventana y vas a seleccionar los datos que quieres que aparezcan en el eje de las X, es decir, en la parte inferior. Entonces, como queremos que aparezcan solamente los nombres, pues voy a seleccionar todos y cada uno de los nombres, ¿va? Muy bien, entonces le damos clic en aceptar y una vez que le damos en aceptar, observa que en vez de tener los números del 1 al 6 como teníamos aquí, ya aparecen los nombres. Entonces, eso significa que si le doy clic en aceptar, aquí puedes visualizarlos en la parte de abajo. Entonces, le voy a dar a aceptar para guardar ese cambio y chécalo. Ahora sí te dice, Josué, tiene esta parte una cantidad de horas de estudio que está a la mitad, que se supone que vale 1, pero hay veces que de repente cuando utilizamos valores que son decimales,
Pues obviamente si yo te pregunto, por ejemplo, en el caso aquí en este, que puedes visualizar, te dice, ok, pero ¿cuánto vale más o menos? Si se supone que está a la mitad, pues entonces está entre el 8 y el 10, pues significa que vale 9. Pero cuando son decimales, es difícil atinarle, pues obviamente al valor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues darle lo que viene siendo etiqueta de datos. Para poder agregar valores en cada uno de los gráficos que están aquí, habíamos dicho que te vas a la parte de esta que dice agregar elementos del gráfico o directamente del simbolito de más que tienes aquí. Cualquiera de los dos es exactamente lo mismo. Lo voy a hacer ahora con este lado para que puedas observarlo porque ya hemos utilizado esta herramienta. Entonces, le voy a dar clic aquí y te dice, ¿qué es lo que necesitas? Ejes, títulos de ejes, velo observando. Mientras me voy posicionando, van apareciendo las cosas, ¿va? Tabla de datos, es decir, ¿qué fue lo que graficaste? Pues si te fijas, aparece toda la situación que nosotros seleccionamos para poder crear el gráfico que ya tenemos. Entonces, todos y cada uno de estos valores que nosotros tenemos simplemente es agregarlos. ¿Cómo lo vamos a agregar? Pues, por ejemplo, si yo quiero que me aparezca cuánto vale cada una de las columnas que tenemos en este gráfico, pues simplemente te posicionas en etiqueta de datos. Lo seleccionas y en automático observa que se pone el valor de cada uno de ellos encima. Si tú no los quieres encima, pues entonces no debes de utilizar esta, ¿va? Si no, puedes agregarte el elemento desde aquí, donde dice etiqueta datos y te aparecen todas las opciones donde quieres precisamente ejecutarlos, ¿va? Entonces, lo voy a dejar de esa manera. Listo. Si tú quieres cambiar tamaño, también hemos dicho que simplemente dándole un solo clic a todos y a cada uno de los valores, pues vas a poder hacerlo más grande, cambiarle el color de fuente, cambiarle todo lo que tú necesites. Pero ojo, un solo clic. Porque si le vuelves a dar otro clic más, checa, nada más queda seleccionado aquel que le diste 2 clics en total. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir. Si das un solo clic a cualquiera de los gráficos que tú quieras, se seleccionan todos al mismo tiempo. Observa. Un solo clic y se activan todos y cada uno de ellos. Con eso significa que vas a editar a todos al mismo tiempo. Entonces, ya con eso tú te puedes ir a la parte de lo que es la pestaña de inicio. Y con eso, pues obviamente le puedes cambiar, por así decirlo, el tamaño. Observa aquí, lo puedo cambiar. Le puedes cambiar el color, le puedes cambiar todo lo que necesites, ¿va? Exactamente a todo. Lo mismo sucede con el objeto, es decir, con la columna. Si tú seleccionas solamente la pura columna, ojo, no al valor de la etiqueta, a la columna, también puedes hacer lo mismo, chicos. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pues pueden cambiarle el color a cada una de las columnas por separado o a todas las columnas al mismo tiempo. Ya dependerá qué es lo que tú necesites realizar. Entonces, con eso, pues obviamente, pues ya puedes mejorar tus gráficos para señalar, por ejemplo, quién es el valor más pequeño, el valor más grande o el valor principal, dependiendo qué es lo que quieras mostrar, vaya. Entonces, esas son situaciones que nosotros podemos hacer. Y también lo puedes llevar a cabo directamente desde aquí. Tienes estilos distintos, tienes lo que vienen siendo los colores y obsérvalo, ¿no? Por ejemplo, ahí, como yo seleccioné todos, se modifica todo el color al mismo tiempo, ¿ok? Entonces ya dependerá qué quieras hacer. Si tú seleccionas solamente a uno, pues entonces solamente ese uno va a cambiar. ¿Dónde está esa parte de herramienta? Pues bueno, lo tienes aquí precisamente para que puedas analizarlo. Aquí en esta cosa aparece un botecito que se llama relleno de color y borde. Entonces, si tú seleccionas el relleno, le puedes cambiar el color a cada una de las barras. Por ejemplo, yo seleccioné solamente una y se la voy a poner amarilla. Y observa que nada más cambia el color de esta manera. ¿Ok? Entonces, tienes la opción de modificar cada una de las circunstancias para que puedas mejorar, obviamente, tus gráficos en determinado momento. Ahora, si nosotros queremos agregar un gráfico más dentro de este mismo gráfico que está acá, para que quede similar como el que tenemos de este lado, porque vuelvo a insistirte, puede pasar de que aunque tú selecciones los dos gráficos, dependiendo la configuración de tu Excel, puede ser de que no te la muestre de manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues bueno, solventarlo de esta manera. Observa bien. Lo que vamos a hacer es simplemente acceder al gráfico, dijimos a la pestaña diseño o simplemente le das doble clic y con eso en automático aparece la barra de herramientas que yo ya te mencionaba, toda esta cintilla de opciones. ¿Ok? Entonces, una vez con eso, lo que vamos a hacer es darle clic en seleccionar datos. Seleccionar datos es la ventanita que hemos visualizado de que podemos modificar tanto los ejes como los valores generales que nosotros tenemos. O en su defecto también podemos agregar, como bien puedes observar,
esta pequeña ventanita que tenemos aquí. Entonces, este botón, si le damos clic en agregar, entonces te va a decir, pues ok, dime cómo se llama la serie. Entonces, tú directamente puedes escribirlo ahí o te puedes ir directamente también a tu hoja para poder seleccionar los valores y decir qué nuevo gráfico quieres seleccionar. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar el de calificación, pues simplemente selecciono calificación, es decir, la celda que contiene ese nombre. Pero si no lo quieres hacer así, lo quieres aventar manual, pues le puedes escribir manual también y no pasa nada. Y con eso ya le estás diciendo que el nuevo gráfico que vas a insertar, que es una serie, se llama calificación. Puedes hacerlo de cualquier forma. Y donde dice valores de la serie, todo lo que está aquí, esto lo vamos a borrar. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que yo quiero todos y cada uno de los valores que pertenecen a ese rótulo llamado calificación. Entonces, seleccioné todos y cada uno de los valores, le damos en aceptar y una vez que le demos clic en aceptar nuevamente, pues observa que se pueden insertar otro gráfico más. Y así sucesivamente, si tú ocupas insertar otro gráfico más, también lo puedes llevar a cabo y con eso obviamente puedes agregar todos y los que necesites, por así decirlo, en cada uno de los momentos precisos. Entonces, chicos, hasta aquí tenemos lo que viene siendo cómo insertar gráficos, cómo modificar sus valores, cómo modificar tamaños a cada uno de los datos o a todos de manera general, así como también el color a las barras o columnas que nosotros graficamos, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros estamos realizando. Voy a hacer una pequeña pausita aquí para que si hay alguna duda, pues simplemente antes de que actives tu micrófono, simplemente por favor levantes con tu manita de reacción para poder yo saber a quién cederle la palabra y así no hacernos bolas con todos y cada uno de ustedes. Tenemos un botón que podemos acceder directamente desde el gráfico. Ahí en cuanto tú lo insertas queda activado y es con un símbolo de una crucecita como de suma. Y ese símbolo está de manera acceso recto, pero también están las herramientas en la parte superior izquierda. ¿Cómo se le llama a ese botoncito? No me sé el nombre. Ajá, ¿quién lo ve? Dale, yo te escucho, de todas maneras. A ver, Cobos, Juan Pablo dice que él. A ver, vamos a ver si es cierto. Dale, Juan Pablo. ¿Cómo se llama ese botoncito? Agregar elementos. Perfecto, agregar elementos nada más.